Hola niños, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una semana muy bendecida junto a su familia. Para mí es una bendición estar con ustedes compartiendo esta cápsula de escuela dominical. Así que les invito a que tomen su Biblia y se puedan colocar cómodos para escuchar, ¿cierto?, la palabra del Señor, que se va a encontrar en el libro de Jonás. Abran sus Biblias entonces en el libro de Jonás, capítulo 1, y la vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios había hablado a Jonás que vaya a Nínive a predicar la palabra del Señor, porque esta ciudad era muy cruel, muy perversa, y la maldad había llegado al trono de Dios. Entonces Jonás, cuando escuchó la voz de Dios, Jonás, dice la Biblia, que huyó. No fue a Nínive, él se fue, bajó a Jope, compró un boleto para Tarsis y se subió en un barco. Pero en aquella embarcación se levantó una tremenda tempestad en la cual el barco ya estaba que se daba vuelta. Entonces Jonás había bajado a dormir, pero los marineros con esa tremenda tempestad empezaron a echar sus enseres al mar, pero no pasaba. Entonces el capitán fue donde Jonás y lo movió y le dijo: despiértate, levántate, dormilón, clama a tu Dios. Entonces Jonás se levantó y fue para donde los marineros, y ahí echaron suerte para saber quién había causado toda esta tempestad, por qué el mar estaba tan embravecido. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y en ese momento Jonás dijo que él era hebreo y que iba huyendo de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que Jonás les dijo que tenían que tirarlo al mar, porque en ese momento el mar se iba a tranquilizar. Y así pasó. Los marineros lanzaron a Jonás al mar y el mar se aquitó. Pero Dios tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás. Y entonces Jonás estuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero en esos 3 días y 3 noches no fue fácil para Jonás, porque Jonás sentía que se moría. Y cuando se estaba desfalleciendo, dice la Biblia que Jonás clamó a Dios, oró a Dios, y Dios tuvo misericordia y ordenó al pez que vomitara a Jonás a tierra. También dice la Biblia que ahí nuevamente vino la palabra de Dios a Jonás y le dijo: levántate, ve a Nínive, anda a pregonar contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se fue a predicar la palabra del Señor para que se arrepintieran de todo lo malo que ellos estaban haciendo. Y el rey escuchó a Jonás y mandó la orden de que todo el pueblo tenía que arrepentirse, porque la ira de Dios estaba sobre esa ciudad y Dios iba a destruir esa ciudad. Entonces proclamó ayuno a todos los hombres y a todos los animales. ¿Qué es el ayuno? Es cuando no comen nada de alimento, abstenerse de alimento. Y así todo el pueblo, desde el rey hacia abajo, se arrepintieron delante de Dios y Dios tuvo misericordia de ellos. Entonces, niños, la desobediencia trae consecuencias. ¿Cuál es una de las primeras consecuencias que trae la desobediencia? Que nos aleja de Dios. Así como Jonás, cuando Dios le habló, le dijo que fuera a Nínive, Jonás no obedeció y se fue por otro camino, en la cual él se alejó de Dios porque no quería escuchar la voz de Dios, porque él quizás se había criado, ¿cierto?, siendo perseguido o escuchando que Nínive, porque era una nación asiria, habían sido maltratados cruelmente. Era un país totalmente perverso. Entonces él tenía mucho resentimiento contra Nínive y no quiso escuchar a Dios y se alejó. Segundo, si nosotros desobedecemos, ¿cierto?, ponemos en peligro la vida de otras personas. Jonás colocó en peligro la vida de estos marineros, de todos los tripulantes. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen muerto? ¿Qué hubiese pasado?
Imagínense, pero Dios aún tuvo misericordia de ellos. Así que si nosotros desobedecemos, podemos colocar en peligro la vida de las personas que nosotros más queremos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a ser obediente cuando Dios nos habla. Tercero, nos avergüenza. La desobediencia nos avergüenza. Jonás, cuando estaba ahí en el barco y echaron suerte y cayó la suerte sobre Jonás, yo creo que Jonás estaba muy avergonzado porque él nunca pensó que iba a ser descubierto. Y ahí tuvo que declarar que, claro, que era por él, porque era hebreo y que venía huyendo de la presencia de Dios. Las consecuencias de la desobediencia también acarrea vergüenza para nuestras vidas. Por eso en esas cosas tenemos que estar nosotros, tener mucho cuidado. Y cuarto, también se puede encontrar la muerte. Cuando Jonás estaba en el vientre de aquel pez, podría haber muerto, pero Jonás ahí desfalleciendo, ya a punto de morir, le pidió perdón a Dios y Dios tuvo misericordia. Esas son las consecuencias cuando nosotros desobedecemos. Nos alejamos de Dios, ponemos en peligro quizás a las personas que más queremos, pasamos vergüenza y se puede encontrar la muerte. ¿Saben ustedes que hubo una persona de la Biblia que tuvo todo, que fue el rey Saúl? Dios le dio todo, pero por a causa de la desobediencia perdió todo. Así como lo tuvo, lo perdió. Perdió hasta su reino y más de eso, murió porque él mismo se mató. Porque ya la presencia de Dios, ¿cierto?, no estaba con este rey. Entonces, en Proverbios 15:3 nos dice la palabra del Señor que los ojos de Jehová están en todos lados, sobre los malos y sobre los buenos. Nosotros no podemos escondernos del Señor. Donde estemos, Dios siempre nos va a ver. Por eso es tan importante de saber qué cosas hacemos, tener cuidado con las cosas que hacemos, con nuestra forma de ser, con las conductas. A veces quizás los papás no los pueden ver lo que nosotros estamos haciendo. Quizás los papás no lo están viendo lo que estamos mirando en el celular. Quizás los papás no lo están viendo lo que estamos mirando en la televisión. Pero cuidado con lo que vemos, porque no los verán nuestros padres, pero sí Dios nos ve. Así que tenemos que tener cuidado en eso. También en el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomendemos a Dios nuestro camino. ¿Sabe? Eso es lo más hermoso. Nosotros podemos pedir perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Si somos rebeldes, quizás con los papás, si somos rebeldes en el colegio, con los profesores, no hacemos clase cuando no le hacemos caso cuando ellos nos dan una orden, si guardamos odio en nuestro corazón, ¿cierto? Si nos portamos mal, entonces Dios nos perdona. Si nosotros vamos con un corazón, ¿cierto?, delante del Señor y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Así como Dios perdonó a esta ciudad de Nínive, que la maldad era muy grande, pero Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, porque su amor Él lo da en plenitud. Así que niños, si ustedes piensan que han tenido actitudes que no han sido buenas delante de Dios, yo les invito a que ustedes puedan pedir perdón al Señor. Dios los perdona. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y en esa cruz fueron clavados todos nuestros pecados. Así que ahora con esta enseñanza quiero bendecirles, que puedan tener una semana muy bendecida. Y si ustedes no conocen, o alguno de ustedes no conoce a Jesús, le invito a que pueda hacer, ¿cierto?, una oración de fe. Si tú te encuentras que tú has pecado, que no están bien tus cosas delante del Señor, Dios es bueno, es un Dios amoroso, perdonador, que restaura nuestras vidas, que sana nuestras vidas. Así que te invito a que tú puedas decir solamente estas palabras: Señor Jesús,
yo te invito a mi corazón y te pido perdón por mis pecados y te acepto como Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y Dios morará en tu corazón y en tu vida. Que el Señor les bendiga, niños, y nos vemos el próximo domingo. Chao. Amén. Que el Señor le bendiga, queridos amiguitos. Para mí es un honor y un placer una semana más ya estar compartiendo con ustedes este día domingo 16 de agosto junto a mi hijo Lucas. Esta semana nuevamente vamos a organizar una actividad. Hemos estado haciendo las semanas anteriores un semáforo, hicimos una manito y esta semana vamos a seguir trabajando con una actividad para hacer una señalética. Por eso vamos a necesitar nuevamente lápices de colores, vamos a necesitar témpera, vamos a necesitar pegamento y vamos a necesitar una tijera, igual que esta tijera tiene que estar supervisada por un adulto mayor para los pequeñitos que van a estar trabajando en su señalética. Igual vamos a necesitar una hoja de blog, que se unen dos hojitas de blog y queda de este porte. También vamos a necesitar un pedazo o un trozo de cartulina negra. Ya esta semana lo que queremos organizar es una señalética. Yo sé que usted, cuando sale a la playa o va al campo con el papá o la mamá, de repente va viendo señalética que hay en los caminos. Y siempre cuando llegamos a la intersección o llegamos, se los termina la carretera, vamos a encontrar una señalética que lo dice viraje a la izquierda y viraje a la derecha. Entonces eso es lo que queremos organizar esta semana. Una señalética que nos diga viraje a la izquierda y viraje a la derecha. Así que Luca ya está preparado aquí haciendo su señalética, ya está pintando su señalética, porque la idea es que el fondo de la señalética sea de color amarillo. Por eso quiero que le pida al papá que le muestre o una foto de una señalética, más o menos para que usted la dibuje. Porque la idea es que usted dibuje su señalética y la pinte. El fondo amarillo, y lo que va a hacer después, lo que va encima de la parte amarilla, va a ser la indicación de lo que vamos a hacer de la carretera. Ya, Luca aquí ya está pintando su señalética. Puede ver que lo está haciendo ahí para que empiece a formar su señalética. Ya, ahora ya Luca ya ha terminado de pintar su señalética. Ves que queda de esta forma, ¿ves? Aquí tenemos la señalética pintada amarillo y tenemos el camino. Este es un camino que tiene un viraje a la derecha y un viraje a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, ya teniendo la señalética en esta forma, ya necesito que en una de las puntas, por ejemplo en la punta del lado derecho, le coloque perdición, perdón, y al otro lado que coloques la palabra salvación. Entonces, perdición en un lado y salvación en el otro, ¿ya? Porque esa es la enseñanza para esta semana. Esta semana que quisimos hacer es una carretera. Todos conocemos la carretera y tiene sus intersecciones. Entonces muchas veces la intersección, como le dije delante, uno vira a la derecha o vira a la izquierda. Es lo mismo en el diario vivir de nosotros. Nosotros como cristianos andamos en esta vida, en este camino, pero este camino también nos indican dos cosas. Uno es el camino de la salvación y el camino de la perdición, ¿no es cierto? Entonces la enseñanza para esta semana es que ¿qué camino tú estás tomando? ¿El camino que lo lleva a la perdición o el camino que nos lleva a la salvación? Nosotros tenemos que tomar siempre el camino que lo lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, Dios va con nosotros. Si nosotros vamos con este camino perfecto, el camino derecho que nos lleva a la salvación, con el Señor Jesucristo, Dios siempre nos va a bendecir. En cambio, si nos perdimos de ruta o lo cambiamos en la otra ruta que no nos corresponde, la tía Lorena hablaba de Jonás. Jonás lo mandaron a una parte y él desobedeció, tomó otro camino que no correspondía, y ese camino no lo llevó a buena situación, ¿no es cierto? Por eso que la enseñanza esta semana es este camino. Hay un camino derecho, pero tiene dos circuncisiones, uno que va a la derecha y uno que va a la izquierda. Ahora, usted, es la decisión suya cuál camino va a tomar, porque hasta cierta parte
nosotros vamos a cierta parte, pero llegamos a una parte que tenemos que tomar una decisión nosotros. Entonces siempre esa decisión tiene que ser de salvación, o sea, seguir a Jesucristo, seguir a Dios. Ahora de chiquitito, quizás de muy pequeñito estás viendo este video, estás haciendo esta actividad, pero no se te va a olvidar nunca. Una, porque Dios siempre quiere el bien para nosotros. Y por eso que esta actividad, así como las otras que ya has hecho, necesito que tú la pegues en tu habitación, porque cada actividad que hemos hecho ha tenido una palabra de aliento o una palabra de bendición para tu vida. Para mí fue un honor y un placer una vez más con Lucas haber trabajado en esta actividad y espero que la pegues. Y ya cuando terminemos esta actividad, yo necesito que ustedes me manden fotos de todas las cosas que hemos estado haciendo, porque va a haber una sorpresa al final del trabajo que estamos haciendo este mes. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, Dios bendiga a sus papitos, Dios bendiga a sus hermanos, Dios bendiga a su hogar. Porque Dios, y recuerden, Dios siempre va a estar con nosotros, por eso que tenemos que seguir el camino que Dios nos ha trazado, y ese camino nos va a llevar a la salvación. Que el Señor les bendiga, lo veremos en un próximo capítulo.